Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Te contamos que la semana pasada empezaba en plenaria de comisiones, la Comisión de Mujeres, Diversidad y Género y en la Comisión de Legislación del Trabajo, el debate para crear un sistema integral de cuidados, para ampliar las licencias por maternidad y por paternidad, que están muy atrasadas. Y en ese contexto se presentaron integrantes de la campaña Paternar. Y te queremos contar de qué se trata esta campaña, integrada por varones que reclaman la ampliación de las licencias por paternidad. Y estamos con uno de los integrantes, con Daniel Jones. ¿Está bien así? Perfecto. Presentándote. Bueno, sí. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. No es habitual, y creo que esto es lo interesante, que haya papás, que haya varones que reclamen la ampliación de licencias por paternidad, ¿no? Para cuidar, o parentales, ¿no? Contanos, ¿de qué se trata la campaña Paternar? Bueno, quizás podríamos arrancar diciendo que una de las razones por las cuales posiblemente haya tan pocos días de paternidad, de licencia de paternidad, tiene que ver con la ausencia de varones organizados reclamando por este derecho, ¿no? Digo, todos los derechos que se fueron consiguiendo en los últimos 15, 20 años en la Argentina, vinculados con derechos sexuales y reproductivos, de género, tuvieron un sujeto movilizado, que en general fue el movimiento de mujeres, de los feminismos, las diversidades sexuales, y los varones, sobre todo los varones cis hetero, éramos como testigos de esos procesos políticos sin siempre entender demasiado qué lugar nos tocaba, ¿no? Ahora, ya hace más de 2 años, como campaña Paternar, distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos la agenda de masculinidades, decidimos darnos un espacio para impulsar la ampliación de las licencias por paternidad y pensar también el rol de los varones en las tareas de cuidado, ¿no? Si bien el tratamiento parlamentario siempre fue una prioridad para nosotros, en simultáneo queríamos dar una discusión pública, una batalla cultural sobre cuál era la responsabilidad de los varones en estas tareas de cuidado que habitualmente se distribuyen de una manera muy asimétrica. En este caso vamos a recordar que, bueno, la ley de contrato de trabajo establece apenas 2 días de licencia por paternidad, y me gusta enfatizarlo, que es igual que por mudanza. Y si el nacimiento se produce un sábado, lo pierde directamente porque no se corre para el lunes, digamos, no alcanza para nada, para acompañar quienes han atravesado esa situación saben. Pero me preguntaba Daniel, bueno, vos tenés un hijo que nos está acompañando por allá. Tras las cámaras. ¿Cuántos años tiene? 12 años. 12 años. Y esta idea y esta realidad que vos señalás de que, bueno, no han habido varones que hayan salido a reclamar esta ampliación ridícula de licencias, la Organización Internacional del Trabajo viene señalando. Argentina es uno de los países con licencia por paternidad más corta de la región, incluso, cuando Argentina ha avanzado y es faro en ampliación de derechos, como vos señalabas. ¿Por qué crees que los varones no se han involucrado, los papás no se han involucrado en la defensa de este derecho? Porque es un derecho, la posibilidad de tener más tiempo para paternar. Bueno, me parece que hay por lo menos dos razones, ¿no? La primera es que no siempre los varones nos reconocemos como portadores de género. Es decir, los varones muchas veces pensamos que ser como somos y los problemas que tenemos que afrontar es algo del orden de la necesidad y que, digamos, organizarse para reclamar por esto sería algo como impensado, como ridículo, ¿no? Como que género es una cuestión de mujeres o de diversidades a lo sumo, pero para los varones, en todo caso, entre cumplir el rol de proveedores y más o menos hacer lo que creemos que son las expectativas sociales. Y acá sumo la segunda parte. Vivir en soledad, esta imposibilidad de acompañar esos primeros días del nacimiento de un hijo y pensar que es un problema privado o íntimo y que por lo tanto no es sujeto de una demanda o de una ampliación de derechos, ¿no? Algo muy interesante de la campaña es que a medida que fuimos juntándonos a veces con delegados sindicales, de base, ¿no? Ni siquiera grandes referencias, o con comunicadores sociales y periodistas,
todos habían vivido en algún momento como un drama particular el hecho de no poder estar presentes, ¿no? Recuerdo sobre todo unos choferes de micro de larga distancia que contaban cómo a su compañero, cuando había regresado de Jujuy a ver a su mujer al conurbano, cuando logró regresar ya se le acabó la licencia y tuvo que volver a subirse a un micro para seguir manejando. Todos los vivieron como dramas únicos e íntimos y no como una base común por la cual demandar. Entonces, de alguna manera, el espacio de Paternar también nació para interpelar a esos varones y para que aquello que el feminismo también nos enseñó de que lo personal es político, intentar utilizarlo como una base para exigir esta ampliación de derechos. Esta ampliación de derechos que además significaría una redistribución más equitativa de las tareas de cuidado. Digo, no son solamente nuestros derechos como varones, sino que también, por ejemplo, en el marco de una pareja heterosexual, es el derecho de nuestras compañeras de estar un poco más aliviadas y es el derecho de nuestros hijos e hijas a tener la presencia de ambos progenitores en esos primeros días. ¿Y vos crees que, digo, con sinceridad, por lo que vas recogiendo seguramente en charlas, en conversaciones con otros varones, ¿están dispuestos a hacerse cargo? Porque también, a ver, es un trabajo, siempre lo decimos, con amor, sin amor, es un trabajo que lleva mucho tiempo y justamente lo venimos denunciando, que históricamente las mujeres nos hemos hecho cargo de estas tareas, que nos quitan tiempo para estar en el mercado laboral, que nos quitan tiempo para el tiempo libre, digo, para no hacer nada, de ocio. Yo muchas veces destaco eso porque no es solo, bueno, para una carrera, para profundizar nuestros estudios. ¿Están dispuestos, por lo que vos, esas sensaciones en tus charlas, es cierto que se pierden y es doloroso, ¿no? Esta ausencia frente a la crianza, que no es solo los primeros días ni los primeros meses, sabemos. ¿Pero están dispuestos a hacerse cargo? Bueno, yo no podría hablar en nombre de todos los varones, me queda un poco grande, pero a ver, pensaría que por lo menos hay 3 puntos. El primero es, hay varones que efectivamente ya estamos ejerciendo tareas de cuidado de manera sostenida y no solo los primeros tiempos del nacimiento de un hijo, en condiciones de igualdad. Esos varones hoy por hoy, que ya existen, que ya te los cruzás, que los ves, que por ejemplo en un asado de amigos llevan a los hijos chiquitos y no es que se desentienden, digamos que hasta esos asados típicos de varones ya empezaron a tener a pibes corriendo, en mi propia experiencia con muchos amigos que no se definirían de ningún modo ni como progresistas, ni como feministas, ni como nacional populares, pero que ejercen la paternidad de un modo muy comprometido, en buena medida porque sus compañeras fueron impactadas por el feminismo y le exigen cuidar en mayor igualdad, no quizá en paridad, pero en mayor igualdad. Después, en segundo lugar, los varones que no quieran hacerse cargo son los mismos que no se quieren hacer cargo hoy y que independientemente de que exista una licencia, eso en sí mismo no sé si los va a compeler a poder hacerlo. Pero yo creo que es un mensaje de parte del poder político, de la sociedad, una transformación de la ley que puede tener efectos inesperados si es acompañada por políticas públicas. Yo creo que el proyecto Cuidar en Igualdad, en particular con la progresividad de los plazos para el otorgamiento de las licencias, da ventanas de oportunidades para ir sensibilizando a esos varones, ¿no? Porque los varones no somos socializados habitualmente en las tareas de cuidado, siempre que podemos desentendernos, nos desentendemos. Entonces, creo que iniciativas estatales y de la sociedad civil, más la suerte de guerra de guerrillas que hay en cada hogar por la distribución equitativa de las tareas, pueden ser un combo lo suficientemente potente para que algunos varones, quizá muchos, ojalá, comiencen a involucrarse de manera responsable. Y yo diría una cosa más, hay una gratificación emocional en las tareas de cuidado que conlleva a su vez una gran responsabilidad. Me parece que quizá los varones por ahora hemos encontrado el lado más dulce de la paternidad con esa gratificación emocional. Es hora de pensar que digamos, el soporte de esa gratificación emocional que recibimos al paternar son horas y horas y horas y horas todos los días de trabajo invisible de mujeres. ¿Querés contarnos un poquito de tu historia más personal como papá? Digamos, vos me contabas fuera de aire que tenés un acuerdo con la mamá de tu hijo de un reparto 50 y 50. Perfecto. ¿Y eso fue desde el inicio del nacimiento de tu hijo? No. Al comienzo, digamos,
nos separamos cuando era muy pequeño y él al comienzo estaba 4 días con la madre y 3 conmigo y así se sostuvo en el tiempo, durante mucho tiempo, y la llegada de la pandemia nos llevó a un régimen de 10 días y 10 días y la salida de la pandemia nos llevó a un régimen de días fijos y algunos días flotantes, pero que en los 30 días mensuales supone 15 días. Yo quiero decir que desde un primer momento supe que quería pasar mucho tiempo con él. Eso no quiere decir que todas las responsabilidades que acarrea paternar las hice con solvencia en todo momento, ¿no? Hay algo medio de ensayo y error en la paternidad, pero bueno, yo siempre pienso que mi viejo, mi abuelo participaron mucho de mi crianza y a veces acertaron y a veces no acertaron, como sucede con las madres. Pero si hay buenas intenciones, presencia, tiempo, sustento económico cuando se puede hacer y sobre todo reflexividad para reconocer los errores y recalcular, yo creo que es un modelo de paternidad mucho más comprometida. Y no es de gueto, no es de gueto. Hay muchos varones que están paternando en condiciones de mucha entrega, en muchas coordenadas sociales, me diría que no solo de clase media. En este cambio que has hecho, bueno, paulatino, ¿no? De tener como más tiempo haciéndote cargo de tu hijo, ¿qué pensás que ganaste y qué perdiste? Bueno, para mí la paternidad significó, recalcular todas las prioridades. O sea, siempre pensé que lo más importante era el tiempo con mi hijo y que algo que creo que hablamos también fuera de la cámara sobre lo irrepetible o hoy más temprano. Cuando vos tenés un hijo pequeño, hay momentos que no vuelven, quizás no volvés a paternar, quizás es la única oportunidad que tenés para hacerlo. Y si volvés a paternar, ni siquiera esa segunda experiencia va a ser una repetición. Y siempre tuve algo del orden de saber que era efímero. La niñez era efímera, cuando usaba pañales era efímero, y disfrutar cada uno de esos momentos. Con lo cual yo te diría que pérdidas no establezco, sí, qué sé yo. En vez de hacer el postdoctorado en Estados Unidos, como era una idea mía... ¿Sos investigador del CONICET? Soy investigador del CONICET. Me quedé a hacer el postdoctorado en la Argentina, en vez de irme a trabajar, a hacer política a mi provincia de origen, que era Chubut, y seguir trabajando ahí. Como me había separado, decidí quedarme en Buenos Aires y permanecer cerca de él. Y siempre que tuve que tomar esas decisiones, no las viví ni con dramatismo, ni como el papá luchón, mirá qué entrega que hace. La viví con la naturalidad de saber que el contacto con mi hijo era un bien impagable, ¿no? Entonces siempre lo que intenté fue eso. Trabajo muchas horas por día, a veces 10 horas, a veces 11 horas. Intento trabajar ese ritmo cuando no lo tengo a él, los días que no lo tengo a él, y los días que tengo a él busco pasar algunas de esas horas que le dedico habitualmente al trabajo en la gestión cotidiana, ¿no? De comprar útiles escolares, seguir las tareas, pero también en buscar momentos de conexión con él. Y me parece que ahí hay algo que, retomándolo de las licencias, que la discusión pública de esto de los cuidados y el involucramiento de los varones nos da una oportunidad bastante irrepetible de reflexionar sobre cómo estamos pasando el tiempo en la medida en que el trabajo nos lo permite con nuestros hijos e hijas, ¿no? Y vuelvo a decirte que son muchos los varones que yo me cruzo, hace poco fui a hacer una capacitación a delegados ferroviarios de base y había pibes de 25 años, delegados de la Unión Ferroviaria, que estaban con sus pibes chiquitos en la capacitación. Y a mí eso me dio la idea de una pauta de que algo se está moviendo y no es una cuestión de clases medias urbanas ilustradas. Bueno, muchas gracias, Daniel, por traernos, detalles y un poco el espíritu de esta campaña que es Paternar, cuyas voces, entre otras, son las que también, además de las organizaciones de mujeres y de las activistas que vienen trabajando hace muchos años por la ampliación de las licencias y por un sistema integral de cuidado, ahí están también las voces de varones que quieren paternar. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Punto Género. Y ahora cambiamos de tema. Se hizo el miércoles la primera marcha nacional contra la violencia obstétrica, acá frente al Congreso y en 23 ciudades de distintas provincias. Se reclamaban 4 leyes, entre otras demandas de las más de 80 organizaciones que convocaron a esta movilización. Entre ellas, un proyecto para crear casas de parto, y ahora te vamos a contar de qué se trata, y otro para regular la actividad de las puericultoras. Ahora seguimos con ese tema.
Las puericultoras son profesionales que acompañan a las familias durante el embarazo y el primer tiempo de crianza de sus hijos. El viernes, la Asociación de Puericultoras Argentinas realizó una marcha y exigió que se trate de manera urgente un proyecto de ley que regula su actividad. Reclaman que se las incorpore como agentes de salud idóneas para brindar prestaciones médicas obligatorias en materia de lactancia humana y demás tareas en hospitales públicos. Trabajan desde hace más de 20 años en el sistema privado de salud o de manera particular, pero no pueden insertarse en el sector público debido a la falta de regulación de nuestro rol. Hoy, en Punto Género, te contamos qué dice el proyecto que impulsan en el Congreso. Bueno, y estamos para hablar del proyecto que impulsan la Asociación de Puericultoras con Verónica Crosato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarme. Y nos acompaña también para hablar del proyecto de Casas de Parto, Natalia Fuego, que sos integrante de la Red Argentina de Casas de Parto y Doula. Ahora vamos a hablar también con vos sobre este proyecto también. Gracias, Mariana. A ver, empecemos por... vamos a explicar qué es una puericultora. Bueno, las puericultoras somos personal de salud, agentes de salud, que nos encargamos del acompañamiento a las familias en todo lo relacionado a la lactancia, durante la gestación, después del parto y durante los primeros años de sus hijas e hijos. Yo les quiero decir que las puericultoras son unas grosas y cuando una no sabe nada, y un papá también, ¿no? ¿De qué se trata? Amamantar, ¿cómo es? Porque uno piensa que, bueno, te dan el bebé o la bebé y la pones así en la teta y se prende. Y no es así, hay que prepararse previamente, hay que aprender. Y a veces el bebé o la bebé no quiere tomar y una se desespera y además está en el periodo de posparto con las hormonas todas revueltas y el nivel de frustración a veces hace que perdamos un poco... el sentido, ¿no? La paciencia, todo. Y ahí están ellas y para mí cumplen un rol muy importante. El reclamo que ustedes hacen es que no son parte del sistema de salud pública. En realidad somos parte del sistema porque de hecho trabajamos, pero no estamos reguladas. Esto conlleva precarización laboral, obviamente. ¿Qué significa que no estén reguladas? Significa que formamos parte de los equipos de salud, pero no podemos tomar cargos, por ejemplo, al no tener matrícula habilitante, no podemos tomar cargos y en lo que respecta, por ejemplo, al sector privado, estamos en las clínicas más de élite, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Hay puericultoras hace más de 20 años, pero no estamos reconocidas, digamos, no está regulado nuestro trabajo. ¿Dónde se forma una puericultora? En este momento hay escuelas que tienen la formación, que también es bastante informal, pero a raíz de toda nuestra lucha de hace varios años y por sobre todas las cosas de UPA, que es la Unión de Puericultoras Argentinas, se logró formar la primer tecnicatura universitaria en puericultura en la Universidad de UNPAS, que es una universidad nacional. Bien, ¿y vos cómo te formaste en tu caso, en tu experiencia? Yo me formé en la escuela PIC. ¿Es una escuela privada? Es una escuela privada, sí. Bien. Bueno, y entonces ahora este proyecto es uno de los que se reclamó, tiene estado parlamentario, pero no ha avanzado demasiado, ¿no? Su tratamiento para que se regulen las incumbencias. Esto es lo que ustedes plantean. Nosotros, en primer lugar, lo que estamos pidiendo es que se trate en comisiones un proyecto nacional que presentó la diputada Vanessa Siley, que lo que busca en este proyecto, se busca que nosotras estemos, que formemos, que seamos quienes trabajemos con las familias en lo relacionado a la lactancia dentro de lo que es la ley de parto respetado. Entonces esto haría que entremos en el plan médico obligatorio, con lo cual nuestra lucha va por dos lados. Primero, para que se nos reconozca como personal de salud y por otro lugar, para que todas las personas puedan acceder, claro, porque hoy en día no todas acceden a una puericultora. Porque en ese caso, si entra dentro del plan médico obligatorio, tendría la cobertura de las obras sociales y de las prepagas, el trabajo de ustedes. Sí, además podríamos trabajar en los servicios de atención primaria, en jardines maternales, en
en hospitales públicos. Hoy por hoy hay algunos hospitales públicos que tienen el servicio de puericultura, pero de una manera voluntaria. Nosotras, las puericultoras que trabajan en hospitales, trabajan gratis, digamos. Bueno, ahí está, bueno, un poquito, algunos detalles de lo que reclaman y de uno de los proyectos que se pidió en la marcha que se hizo este miércoles. El otro tiene que ver con la creación de casas de parto. Lo hablábamos con la diputada Mónica Macha, que es quien ha impulsado y presentado en alguna de las veces que nos visitó acá en el programa. Y hoy estamos con una de las integrantes de la red de casas de parto, para entender bien de qué se tratan, de qué se trataría crear una red de casas de parto. Bueno, la red argentina de casas de parto, nace en pandemia a raíz de la fuerte demanda de mujeres, personas gestantes, que en ese momento no tenían lugar donde poder hacer sus consultas, digamos, entendiendo una situación muy difícil donde los hospitales tenían gran demanda de personas enfermas, entonces los turnos, por ejemplo, para las consultas médicas se iban aplazando o no se hacían. Entonces, a raíz de eso, fuimos conformando una red entre obstétricas, parteras, dulas, pueris, mujeres de la comunidad, un poco para esto, ¿no? Para virtualmente ir asistiendo o acompañando a estas personas en su momento de embarazo. Y el proyecto lo que plantea es la posibilidad de crear, de que se reconozcan como parte del sistema de salud estas casas de parto. ¿Cómo las describirías? Existen en otros países, pero acá no hay como tales. Sí. Bueno, existen en muchos países, en muchísimos países, incluso existen en Latinoamérica. Las casas de parto son espacios físicos donde la persona gestante puede ahí consultar sobre su embarazo, puede parir a su hijo, puede también tener sus talleres de prevención y promoción. Están insertas dentro de la comunidad donde ella vive. Son dirigidas por licenciadas y licenciados obstétricos en la gran mayoría de los casos. Cuentan con también otros trabajadores de la salud, como pueden ser médicas y médicos del área perinatal, psicólogas, trabajadoras sociales, integrantes de la comunidad, dulas, puericultoras, digamos, entendiendo al parto y al nacimiento como un hecho social, un hecho cultural. Por eso lo rico es que estén dentro de las comunidades, ¿no? ¿No es riesgoso sacarlos de los hospitales? No. Son lugares destinados, primero, que hay atención profesional. Digamos, las licenciadas obstétricas o las parteras históricamente se han ocupado de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva incluso de las mujeres. Entonces no es riesgoso y aparte son para embarazos saludables, lo que mal se llama siempre bajo riesgo, ¿no? Ya la palabra riesgo, una mujer embarazada como que asusta mucho. ¿Sos de bajo riesgo, alto riesgo? Bueno, entonces nosotros preferimos decir embarazos saludables. Con embarazos que vienen con varias consultas, entonces, no hay de qué temer, ¿no es cierto? De todas maneras, estas casas de partos deberían estar integradas al sistema de salud, ¿sí? Así como existen la atención primaria. Bueno, estas casas deberían estar integradas, que ante cualquier emergencia puedan tener un hospital de mayor complejidad, digamos, como referencia y a su vez contrarreferencia, ¿no? Vos sos doula. Sí. ¿Querés contar qué es lo que hace una doula para quien no tiene tanta claridad en relación a esta función y este acompañamiento? Uh-huh. Bueno, las doulas somos mujeres que hacemos una formación no académica, pero que decidimos acompañar a otras mujeres en su proceso de embarazo, en su parto, en su puerperio también, y las acompañamos en forma emocional. Para eso, esta formación nos sirve para darnos herramientas de la fisiología, entender
que nos pasa en el momento del embarazo, en el parto, y somos sus compañeras emocionales. A mí me gusta decir que la dula es la mamá que te toca la panza y te dice que todo va a estar bien, es tu hermana que te visita y te dice yo quiero estar con vos en el parto, es tu amiga, es tu vecina que te cuida de los chicos mientras vas a hacer una compra. Digamos, esa es una dula, una mujer que acompaña a otra mujer en este momento tan importante de su vida. En la marcha que se hizo el miércoles, contra la violencia gineco-obstétrica, ¿no? Y hubo una muestra fotográfica que se pusieron fotos muy impactantes en las rejas que rodean al Congreso y escuché muchos testimonios de mujeres que han tenido muy malas experiencias, ¿no? Experiencias de violencia obstétrica, gineco-obstétrica en su atención. Publiqué un artículo en Página 12 contando de la marcha, de los reclamos. En el Instagram muchos testimonios también de mujeres que habían tenido experiencias de destrato, de maltrato, de parto no respetado. Algunas podrían calificarse de mala praxis. Desde la mirada de ustedes, ¿creen que esto siempre estuvo y ahora le estamos poniendo nombre en relación a estas experiencias? Y hay mujeres que hoy pueden describir y darse cuenta que lo que les pasó no estaba bien o no era lo que correspondía, o de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen de transitar, de escuchar, de acompañar a mujeres y personas gestantes en el momento del parto, del puerperio, ¿esto se ha incrementado porque el sistema de salud, por distintas situaciones? ¿Cuál es la mirada que tienen? Mi mirada es que siempre estuvo. Para mí el sistema médico hegemónico siempre trató a la mujer de una manera muy violenta, como apropiándose de sus procesos fisiológicos. Pero sí, como vos decís, creo que muchas no nos hemos dado cuenta que nos han violentado. Entonces, cuando pasa de ser algo personal a ser algo, esto, ¿no? Lo personal es político y de repente se empieza a hablar y empezarnos a encontrar en los relatos de las demás, empezamos como a entender que es una violencia. Además, es como está tan instalado que es el mejor día de tu vida, que no sentirlo como el mejor día de tu vida también hasta te genera culpa, porque decís, no, pero está sano, está sana, entonces no me quejo, nada, esto es lo importante. Y me parece que lo que ha dado la lucha feminista y poner el tema en cuestión, en agenda, digamos, nos ha permitido poder volver a entender lo que nos pasó y a salir de esa incomodidad y a entenderlo como, no, yo me sentí mal porque realmente me violentaron. Uh-huh. ¿Y vos qué pensás? Sí, bueno, como acá Verónica, una compañera de lucha que nos encontramos aquí en el canal, sí, lo mismo, siempre estuvo invisibilizada. La violencia gineco-obstétrica y neonatal es violencia de género y está absolutamente naturalizada en los equipos de salud. Y esto que decía Verónica, ¿no? Salimos con el bebé a UPA y decimos, bueno, está sanito, qué bueno. Pero interiormente sabemos que hay algo que no estuvo bien. Y te hago una pregunta, porque las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los equipos de salud, no es que sean mala gente, ¿no? Digo, se formaron justamente en una carrera que lo que busca es, o pretende es ayudar, curar, sanar, ¿no? ¿Por qué creen que muchas veces esta atención está atravesada por ese, pongámosle, destrato, falta de consideración, que haya sido necesario que se sancione una ley de parto respetado? También nos habla de eso, pues es como, bueno, ¿por qué es necesario poner una ley que se aprobó en el 2004, recién se reglamentó en el 2015? Es lo básico, ¿no? Pero ¿por qué creen que está
aparecen estas cuestiones, porque no me quiero tirar contra las médicas, los médicos, sabemos que, bueno, todos nos han acompañado en distintos momentos de la vida, pero ¿qué pasa en ese momento o en esta especialidad? No sé, ¿qué hay? Pasa que desde las universidades se toma con tanto tecnicismo esta temática y se deja lo humano, ¿no? En este apuro de ser los técnicos, en cada... Es como que se va desprendiendo, ¿no? Somos úteros para la facultad, digamos, de medicina. Somos úteros, somos ovarios, somos mamas, pero tal vez falta esta mirada integral de la mujer, ¿no? Entendiendo también su forma social, su cultura. Y me parece que lo que ha faltado esto, y bueno, y un sistema tan hegemónico, ¿no? Tan fuerte de la medicina, que nace allá mi hijo, el doctor, y de ahí esta cosa del poder sobre el cuerpo, ¿no? El médico que todo lo puede porque nos salva, y ahí vamos, nos recibimos con esta idea de que vamos a salvar los bebés, las mujeres, y bueno, y creo que de alguna forma también son víctimas de un sistema que los oprime, ¿no? El residente 2 oprime al 1, el 1 al practicante, y me parece que se da esto. Que por suerte entiendo que hay otras universidades que han surgido con otra mirada. Y sabemos que hay muchas médicas y muchos médicos también, no vamos a poner a todos en la misma bolsa, diríamos, ¿no? Que lo hacen con mucho respeto y con mucho amor y esperando y acompañando los tiempos que necesitan las mujeres y personas gestantes, o aquellas también a la hora de interrumpir voluntariamente un embarazo o una atención posaborto, que es parte también de esta atención. Muchas gracias, por habernos contado, traído estos proyectos. Los vamos a seguir desde acá. Y ahora nosotras y nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Punto Género. No te vayas. Y seguimos en Punto Género. Mira, ya estamos en comunicación con Catalina Navarro Ruiz. Por ahí la conocés por redes, Cata por Dios. Catalina por Dios. Una de las periodistas feministas más influyentes de la región. Es colombiana, está en Bogotá, es directora de Volcánicas, una publicación feminista que te la súper recomiendo para que la busques y te suscribas. Y nos parecía muy interesante conversar con ella porque se conoció hace poquitos días un fallo de la Corte Constitucional de Colombia que habla sobre el impacto de la violencia en línea, los ataques en línea contra periodistas a partir de una demanda de 9 colegas colombianas por el hostigamiento y los ataques que recibían en las redes. ¿Cómo estás, Cata? Buenas noches. Gracias por atendernos desde allá, desde Bogotá. Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y de esta invitación. Bueno, este es un fallo que es muy interesante porque viene en la línea de varios fallos que ha hecho la Corte Constitucional a favor de las denuncias que las mujeres hacen por violencia de género. Y entonces tenemos que el año pasado hicieron un fallo a favor del escrache, reconociendo el derecho de las mujeres a hacer denuncias públicas como parte de su libertad de expresión. A nosotras también nos favorecieron con un fallo que fue la sentencia T452, que defiende el periodismo feminista y las denuncias por violencia de género que se hacen desde el periodismo feminista. Y este siguiente fallo es un fallo que reconoce que la violencia de género contra periodistas en redes sociales hace que las periodistas se autocensuren y promueve la censura en general, y que es una forma de violencia de género. Ahora, hay una cosa súper interesante en este fallo, y es que algunas de las periodistas que presentaron esta tutela pues no son periodistas progres, son periodistas de grandes canales que son de derecha, que han tenido pues unas posturas en algunos momentos muy gobiernistas, pero eso no quiere decir que no sean víctimas de la misma violencia en redes sociales que vivimos las periodistas feministas y todas las periodistas mujeres en general. Entonces,
Ha sido un poco controversial el fallo porque como que a veces pensamos que si la gente no está alineada políticamente con uno, pues no está en el mismo barco, pero la verdad es que si a una periodista que tiene posturas de derecha la atacan en redes sociales, a mí que estoy en el espectro progresista del periodismo y feminista, también me van a atacar en redes sociales. Entonces, en general es un logro muy importante para todas también. En general, las amenazas o estos ataques tienen que ver con, bueno, personas anónimas o que se esconden, estos ejércitos de trolls que sabemos que existen para hostigar determinadas voces, o con personajes de la política en Colombia con nombre y apellido, que también los hay en Argentina, que suelen hostigar a las mujeres que están en periodismo o que están en política, ¿no? Pero son dos tipos de hostigamiento que son muy diferentes. El nivel de violencia y de crudeza del hostigamiento de las cuentas anónimas y de lo que se llaman trolls y de los bancos de bots es, por supuesto, muchísimo más alto en el nivel y en expresividad, pero cuando uno empieza a ver a colegas o a personas con nombre propio que dan like o dan RT y legitiman este tipo de mensajes, pues empieza a ser muy peligroso porque estas son personas con poder. Claro, cuando hay ese hostigamiento por parte de personas públicas o conocidas, difícilmente van a ser unas amenazas públicas, pues porque eso es ilegal. Entonces, eso sí estaría criminalizado, pero van a ser amenazas venadas, van a ser lo que se dice en inglés endorsements o a dar su aval a este tipo de discursos, o también no hacer nada y simplemente permitirlos. Es una manera de que eso aumente, y hay un problema con este tipo de persecuciones en redes, y es que es muy difícil tener un esquema de seguridad para esto. O sea, nosotros vivimos en una Latinoamérica violenta en donde hay un montón de gente que puede genuinamente por su machismo estar muy molestos de que haya unas mujeres transgrediendo y hablando de lo público siendo periodistas, y entonces tú no puedes tener un esquema de seguridad claro porque puede ser cualquiera. O sea, estas amenazas se pueden materializar en cualquier momento. Y uno no sabría cómo defenderse. Entonces, lo que empiezan a generar son cuadros de ansiedad, cuadros de salud mental, depresiones, inseguridad al salir de la casa, y también unas preguntas que empieza a hacerse uno: ¿para qué estoy gastando todo mi tiempo diciendo mis cosas en redes sociales? ¿Por qué sigo hablando de esto si es tan difícil y me genera tanta ansiedad? Y entonces tú ves como paulatinamente estas mujeres que eran unas voces importantes en el discurso público empiezan a dejar ese discurso y se empiezan a retraer. Esto me pasó a mí también, Claro. porque no pueden soportar emocionalmente. Llega un punto en que después de tantos años tú no puedes soportar esa violencia en la parte emocional y empiezas a autocensurarte, y esto yo creo que nos ha pasado a las periodistas en toda la región. Lo hablábamos hace unos días con Luciana Pecker, la conocés, es una colega, amiga, que ha recibido amenazas justamente en el acompañamiento de casos emblemáticos de abuso sexual, como ha sido la denuncia contra el actor Juan D'Artés por parte de Telma Fardín, un fallo que se acaba de conocer, absolutorio por el beneficio de la duda, ya fue apelado, pero en ese marco Luciana reveló, contó, dio detalles de amenazas de muerte que ha recibido, incluso de teléfonos. Hay una causa abierta en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires de teléfonos sacados a nombre de ella misma o de Telma Fardín, y que por supuesto este tipo de hostigamiento y de amenazas impactan sobre la libertad de expresión. Hay una cosa que dice la Corte que creo que aplica mucho también al caso de Luciana: acallar al periodista, pero sobre todo acallar a la mujer periodista, es una manifestación de la tendencia a que ciertos hechos no se develen, sobre todo en democracias deficitarias o con tendencia a gestionar sus problemas por canales distintos al diálogo racional, dice el fallo. Y es que hay una cosa importante en estos ataques específicos a las mujeres periodistas, porque nosotras no tocamos cualquier tema, nosotras estamos tocando
unos temas neurales para las sociedades en este momento, y si hay estas amenazas es porque estos son unos temas que erosionan esas estructuras sociales tradicionales. Esto que Luciana, por ejemplo, ha hecho con todo el caso de Thelma Fardín es poner en el centro de la discusión pública el problema del acoso y el abuso sexual que vivimos las mujeres, y cómo esa justicia nos empieza a fallar y se empieza a hacer insuficiente. Por ejemplo, en un caso como este, en donde se ha reconocido que hubo el abuso y simplemente hay un vencimiento de términos, son cosas que tenemos que tener unas discusiones sociales y poner en el centro cómo estamos quedando las mujeres desprotegidas. Eso lo estamos haciendo las mujeres periodistas, de todos los espectros que habitamos en el periodismo las mujeres. Y cuando nos callan nuestras voces, pues el periodismo se está quedando sin unos puntos de vista que no solamente son indispensables para el periodismo, sino también para las democracias. Muchísimas gracias, Catalina Navarro Ruiz. Catalina por Dios en las redes. Un lujo desde Colombia analizando este fallo de la Corte Constitucional en relación a las amenazas en línea contra periodistas mujeres en ese país. Muchísimas gracias y bueno, encantada de estar acá como siempre. Nos vamos a una pausa brevísima y ya volvemos con Punto Género. Y estamos con Alejandra Perdomo. Ella es directora de cine, ha estrenado documentales, ficción. Es directora de Nacidos Vivos, que en el 2014 abordaba el tema del robo y el tráfico ilegal de bebés recién nacidos y la búsqueda de la identidad. Casos que no tienen que ver con la sustracción de bebés durante la dictadura militar, pero que también hay y muchos. El de ella es parte de esa historia. Y este viernes, sí, digo bien, se hace el preestreno de la continuación de esta investigación, que es el documental Laberintos Personales. Vemos una partecita del tráiler y enseguida hablamos con ella. Me presento, para los que no me conocen. Comencé mi búsqueda en el año 2002. Yo la conocía en lo de Gisela, a María, y no sé, tuve una conexión con ella tan alucinante que decía, ojalá si yo encontrase a mi madre fuera como María, re loco. Al principio era, no, soy adoptada, después entendí que no era eso y no, soy apropiada. Mis padres me fueron a buscar a esa clínica y aparentemente me compraron. Yo estoy buscando a mi familia biológica, a mi mamá. Quiero saber qué pasó conmigo, si mamá no sabe que estoy viva. Tu vida nace desde que apareces en la casa materna o paterna. Entonces hay una historia atrás que es la historia que uno empieza a ver. Abro el pasaporte y veo la fecha de nacimiento. Entonces digo, no, yo no puedo ser la hija de la vejez. Todo se me cayó, me congelé. Yo creo que tendrían que juntarse todos, insurreccionarse, y estoy usando intencionalmente la palabra insurrección. Estamos acá esperando que salga la doctora para darnos alguna noticia a ver si nos escucharon. No puede ser que comprar un chico, cambiarle el nombre, sea algo naturalizado. Bueno, ahí veíamos fragmentos del tráiler de este documental de Alejandra Perdomo, Laberintos Personales. ¿Cómo estás, Ale? Bueno, muchísimas gracias. Muy conmovida y muy emocionada porque faltan poquísimos días para la primera proyección y es la primera vez que los protagonistas y las protagonistas van a ver la película. No hubo una función privada con ellos y eso a mí me genera mucha inquietud y mucha responsabilidad, ¿no? Porque hablar de la historia personal de uno es a veces muy complejo. ¿Hay 3 millones de personas en Argentina que desconocen su identidad de origen? Esa es una proyección que viene desde hace muchos años, pero yo siempre explico que, por ejemplo, cada vez que voy a algún lugar, pregunto si alguien conoce una historia y todo el mundo conoce una historia cercana o en el barrio o dentro de la propia familia. Pero está tan naturalizado
quedarse con un chico que esté en el seno de una familia sin haber pasado por un proceso de adopción. Legal. Si la adopción es plenamente legal, claro, no hay manera. Entonces, la adopción es legal y lo otro, ¿qué es? Claro, lo que pasa es que a veces, viste que por ahí estoy diciendo algo que no corresponde, pero uno conoce casos o ha escuchado de que entran en el sistema de justicia, pero con inscripciones medias truchas, ¿no? A veces hay esas guardas puestas que se decían en algún momento. Ahora con el cambio de la ley, claro, pero no es posible. Lo que sucede acá es que básicamente todos nosotros tenemos una partida de nacimiento apócrifa, o sea que los datos son falsos, ¿no? Dicen que un médico o una partera asistió a nuestro nacimiento y no es así. ¿Y vos cuánto supiste que tu historia no era la que vos creías que era? Formalmente, cuando fallece mi papá, ¿no? En el momento en que estamos haciendo los trámites sucesorios y yo tengo la partida de nacimiento en mis manos. Mi mamá había sido secretaria en el Hospital Fernández de acá de Buenos Aires y siempre que pregunté me decían, vos naciste en el Fernández. Y en la partida de nacimiento, cuando la tengo, veo que asistió una partera y en un domicilio particular. ¿Y ahí preguntaste? Directamente. ¿Tu mamá vivía allá? Mi mamá vivía, sí. Pero papá se suicidó, así que mamá estaba muy mal, quedó muy mal. Y realmente yo en ese momento, y al verla tan vulnerable, no le quise preguntar algo que ella nunca me había querido decir. Me pareció que no era el momento apropiado. Pero una amiga mía, mi amiga, se acercó a ella y le dijo, yo le voy a preguntar. Y le contó que ella no había podido tener hijos y todas sus compañeras en el hospital sabían de su deseo de ser madre, entonces había llegado una chica de 19 años que no se podía hacer cargo y mi mamá dijo, bueno, está bien. Eso fue lo que mi mamá de crianza le contó a mi amiga. ¿Y vos intentaste encontrar a esa mujer que te había dado de alguna forma? Mira, cuando yo decido hacerme cargo, ¿no? de una búsqueda formal, empezó en el año 2003, existiendo una oficina de derechos humanos que atendía casos por fuera del periodo de la dictadura, y en el 5º piso fui en el año 2003, después volví en el 2009 a reiterar el pedido. Estuve en la Defensoría del Pueblo, después se creó en el año 2016-17 la RETIV que funcionaba en la ESMA y hoy CONADI... ¿ADI qué es? CONADI, la CONADI. La CONADI comenzó a atender los casos por fuera de la dictadura. Yo hice todos los deberes, fui a todos lados. Hasta el día de hoy nunca tuve respuestas. Bueno... De alguna forma seguís haciendo preguntas a través de este documental, Laberintos Personales, que se puede ver como preestreno este viernes a las 20 horas en el Cine Gaumont, dentro del marco de lo que es el Festival de Cine Político. Y la idea del documental es que muchas personas creen que solamente la vulneración de derechos humanos ocurrió dentro del periodo de la dictadura, y esto claramente es la vulneración del derecho a la identidad. Porque hay muchas mamás, yo recién escuchaba el tema del parto respetado, y muchísimas de las mamás que buscan a sus hijos fueron vulneradas en el momento del parto, o porque fueron adormecidas, o les dijeron que su bebé había nacido muerto y no le dieron una partida de nacimiento, o le dieron un certificado de defunción y no le mostraron el cuerpo, y después... con el correr del tiempo se enteran que ese lugar estaba lleno de denuncias y con un montón de mujeres en su misma situación. Ahí está la invitación. Este jueves a las 20 en el Cine Gaumont. Tenés que ir un ratito antes, media hora antes, como para tener entradas. La entrada es libre y gratuita, es el Festival de Cine Político y después se viene el estreno. El 8 de junio en el Gaumont y el 9 de junio en el Cultural San Martín. Laberintos Personales de Alejandra Perdomo, esta búsqueda de la identidad
el derecho a la identidad de muchas personas cuya origen, ha sido de alguna forma mal inscripto, son identidades robadas y continúan en esta búsqueda. Nosotras y nosotros, nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, a las 23, acá en Punto Género. Chau, buena semana.